Bendiciones los que han de acompañarnos hoy en esta noche, nuevamente ya cerrando nuestro tema de que venimos trayendo durante estos días sobre el perdón de pecados, el bautismo, todo ese tipo de cosas que hemos hablado, tratando de mostrar que el bautismo de niño no existe, ya para finalizar este tema, ¿no? Que ya nos trajo buen rato acá compartiendo este tema. Así que vamos a finalizar hoy en esta noche diciendo que si el bautismo en agua es para salvación, eh, entonces, en el bautismo en agua está el perdón de pecado, ¿no? Entonces, es así porque algunos dicen que el bautismo limpia los pecados. Si es así, entonces el bautismo salva. Si es así, entonces en el bautismo está la justificación y la santificación, la reconciliación, la paz con Dios y ser nueva criatura, salvo por el bautismo en agua. Si es así, ¿no? Porque el perdón de pecado, cuando una persona es perdonado, es porque ha sido reconciliado con Dios, ya tiene paz con Dios, ha sido nueva criatura, pero también es hecho hijo de Dios y sellado por el Espíritu Santo. Si eso pasa en el bautismo, por lo tanto, el arrepentimiento, la convicción de pecado y la confesión de pecado no tienen ninguna validez. O solamente es una es un comienzo, es un medio para ser bautizado y así obtener el perdón de Dios. Si es así, pues vamos a verlo en la escritura, ¿no? Entonces ya finalizando esto, si en el bautismo está la santificación, la justificación, la reconciliación con Dios y la paz con Dios y la nueva criatura, entonces el bautismo salva. Así de sencillo, ¿no? Si es así. Pero hay que entender, ¿no? ¿Qué es fe? Porque fe mucha gente puede decir, bueno, yo también creo, no, la fe tiene que nacer por la palabra de Dios. Cuando cuando la escritura enseña que es por la fe, no está hablando por el bautismo, está hablando que la fe es ser persuadido, es una persona que ha puesto su confianza en alguien que ha creído, en este caso Jesús, ¿no? Entonces creer es ser convencido que algo es verdad, o sea, creer o fe lleva al arrepentimiento, a la convicción de pecado, para ser perdonado y ser salvado. Esto es la fe que salva o que lleva a la salvación, no el bautismo. El bautismo en agua no produce eso en el corazón de la persona. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En Gálatas 3:24, donde el apóstol Pablo escribe a la carta de Gálatas, esta carta a la iglesia de Galacia, dice, justificados por la fe. La justificación es por la fe. Lo que nos muestra acá que la justificación no es por obras, la justificación es por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la salvación, una persona que ha sido justificado, es porque ha sido perdonado, sus pecados han sido limpiados, han sido imputados, y por lo tanto es declarado santo, inocente, sin culpabilidad. Entonces Gálatas 3:24 dice que justificados por la fe. Primer Tesalonicense dice también que la santificación es mediante, dice la santificación y salvación es mediante la santificación por el Espíritu, en la fe y en la verdad. Romanos 5:1 nos enseña que la justificación y la paz es a través de la fe, no es a través del bautismo. Si vemos acá este pasaje, Romanos 5:1, dice que justificados pues por la fe. La justificación es por la fe, la justificación no es por el bautismo, porque si se recibe el perdón de pecado y hay salvación en el bautismo, por lo tanto la justificación es por el bautismo. Pero el pasaje dice que la justificación es por la fe. Y después tenemos paz con Dios, es decir, una persona que ha sido justificado por la fe tiene paz con Dios. Por lo tanto, la paz con Dios no se encuentra en el agua, no se encuentra en el bautismo, sino que la paz con Dios está primero en ser justificado por la fe. Así que por la fe es justificada y tiene paz con Dios, no por el bautismo. Efesios 2:8 dice que la salvación es por la gracia. Dice el pasaje, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Así que la salvación es por medio de la fe. Porque es lo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó en Galacia predicando el Evangelio. De hecho, esa carta, la carta de Gálatas, es una carta donde exhorta a la iglesia a que no sigan al falso evangelio, que el evangelio que era por obras la salvación. Y así, San Juan capítulo, a los que creen son hombres, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esto no se obtuvo ni se obtiene en el bautismo. Por lo tanto, si el bautismo se obtiene el perdón de pecado, entonces el creer que produce arrepentimiento y convicción de pecados, o confesión de pecado, no es un requisito para salvación, porque no se obtiene el perdón, es decir, no salva. Por lo tanto, sino que el creer, arrepentimiento y confesión de pecado solo es un requisito para ser bautizado, y así obtener el perdón y ser salvo. Y eso no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. Cuando la Escritura enseña que el creer produce arrepentimiento y convicción de pecado, confesión de pecado, es un requisito para salvación. Es decir, eso produce cuando una persona ha creído. ¿Qué es lo que produce en su corazón? Arrepentimiento, convicción de pecado y confesión de pecado. Eso lo lleva a ser salvo la persona. Pero cuando las personas dicen que a través del bautismo hay salvación, por lo tanto, el arrepentimiento y la confesión de pecado solo es un requisito para ser bautizado y así poder obtener la salvación o el perdón de pecados. Eso es contradictorio. Así que sí, pero ¿qué pasa si una persona no alcanza a ser bautizado? ¿Qué pasa si una persona se muere sin ser bautizado? ¿Acaso
¿Acaso la persona podría ser salvo? Yo creo que aquí es donde está un detalle, ¿no? Vamos a analizar este tema, esperando que sea bendición. Los que han de Rosales, gracias por estar acá. Rosales, por fin te dejas ver por acá. Qué bien, espero que nos aportes. Hay un pasaje donde nos apoyes, ¿no? Porque necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo y por la palabra. Así que esperemos que nos apoyes algo ahí, un pasaje que nos diga que la salvación es por el bautismo. Y acabamos de decir que el creer que produce arrepentimiento, convicción de pecado, confesión de pecado, solo es un requisito, no para ser salvo, sino que es un requisito solamente para ser bautizado y así poder obtener el perdón de pecado. Entonces eso no salva, el que salva es el bautismo. Y si es así, entonces en el bautismo se obtiene la regeneración, en el bautismo se obtiene la justificación, la paz con Dios, la nueva criatura, la santificación, la justificación, pero también ser hijo de Dios en el bautismo y no en el arrepentimiento. Amigo Rosales, gracias por estar acá. Gracias, bendiciones también. Saludos. Rosales por estar por acá. Entonces, en Hechos 2:38, ¿no? Ahí es un pasaje donde se batalla mucho, ¿no? En este pasaje puede ser tan claro, pero para algunos que defienden que a través de eso está el perdón de pecado y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya hemos visto este pasaje que no sostiene que manda a bautizarse para recibir el perdón de Dios y el Espíritu Santo. Entonces están dejando a un lado el arrepentimiento. Pero nunca falta alguien, ¿no? un listo que diga, no, pero también necesita arrepentirse. Pero ahí no se obtiene el perdón y el Espíritu Santo, sino que el arrepentimiento lo tiene que llevar al bautismo, y al bautismo se obtiene la salvación y el perdón de pecado y el Espíritu Santo. Es una locura, porque eso contradice el apóstol Pedro más adelante, ¿no? Vamos a verlo más, porque eso es lo que escribe Lucas, lo que escuchó y vio todo eso. Vamos a ver, por ejemplo, en este pasaje que ya vimos también en Hechos 2:16, donde dice, lava tus pecados invocando su nombre. Así que este pasaje no está enseñando que lavar los pecados no está en el bautismo, sino que el pasaje dice, lava tus pecados invocando su nombre. De hecho, la nueva traducción viviente dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Traducción lenguaje actual, es lo que dice también. Así que no esperes más, levántate y bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. Traducción en lenguaje actual también, en Deuterocanónicos, dice, así que no esperes más, levántate, bautista y pídele al Señor que perdone tus pecados. ¿Te das cuenta que no está diciendo que a través del bautismo se lava los pecados? Ya vimos Romanos 10:13, Hechos 2:21, donde el apóstol Pedro también dice, invocar el nombre del Señor está la salvación. Vamos a ver el tema ya eso es lo que ya hemos visto bastante. Vimos también que muchas personas se arrepentían para ser salvo, para ser perdonado, no a través del bautismo. De hecho, vamos a ver unos pasajes donde muchos se confunden y creen que está hablando del bautismo en agua. Por ejemplo, Hechos 17:13, Hechos 17:30, donde habla del arrepentimiento para salvación de las personas. Marcos 6:12 hay una evidencia como los apóstoles predicaban, mandaban que se arrepintiesen las personas para ser salvos, no a través del bautismo. Entonces vemos también en Marcos 1:5 que la gente, para ser bautizados, ellos venían y confesaban sus pecados. Se dan cuenta que antes de ser bautizados, se confesaban los pecados, y cuando confiesa los pecados, claro que Dios lo perdona. No lo perdona saliendo del agua. Ahí está la confusión, ¿no? Muchas personas dicen que el perdón de pecado, la limpieza de pecado, está en el bautismo. Y aquí lo que se ve es que estas personas, para ser bautizados, confesaban sus pecados. Y eso se ve en el libro de Lucas también, cuando Juan el Bautista le dicen, así que muestren dignos de arrepentimiento. Eso le decía a las personas que venían a ser bautizados. Así que les pedía que se arrepintiesen primeramente para ser bautizados. Y ya vemos que la salvación es a través de la fe en Jesús, y así muchos pasajes que podemos ver, Hechos 16:31, y también podemos ver Hechos 20:21, arrepentimiento para con Dios. Hechos 11:18 dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. No ha dado el bautismo para vida, sino arrepentimiento para vida. Así, Hechos 5:31 también, donde dice que es Jesús y Salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados al pueblo de Israel. Te das cuenta que no está hablando del bautismo en este pasaje. Así que desde tiempos antiguos podemos ver cómo personas fueron salvos, fueron perdonados y salvos sin ser bautizados. Por ejemplo, como estamos viendo allá en Mateo 3, Mateo 3:6,
Dice, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, para ser perdonado, primeramente tenía que confesar sus pecados. Entonces, el perdón de pecado, eso consiste, ¿no?, en confesar los pecados ante Dios y después para ser bautizado. Por ejemplo, acá en el paralítico, en Lucas capítulo 5, versículo 20, podemos ver este pasaje, como el paralítico, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Así que no fue bautizado. Jesús estaba ahí predicándole y el paralítico no fue bautizado y Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. María Elena, Lucas 7:48, tus pecados te son perdonados. El ladrón que estaba crucificado a un lado de Jesús, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin ser bautizado. Lucas 18:14 también, que fue justificado al que reconoció su pecado, allá el fariseo y el publicano. Así que dice Romanos 4:5, mas el que no obra sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, no por el bautismo. Así que no hay forma de mostrar que el bautismo se encuentra el perdón de pecado, la justificación, la santificación y todo eso, ¿no? Eso se encuentra en otro requisito que es creer, poner tu confianza en Jesucristo. Pero la fe correcta, que te va a poner tu confianza en Jesús, tiene que ver con el evangelio correcto, ¿no?, que produce arrepentimiento en el corazón de la persona. Vamos a ver también acá en Mateo, donde ya vimos ese pasaje, Lucas 3:7, donde la gente que venía para ser bautizado, primeramente le pedía que se arrepintiesen. Lucas 3:7 y 8 se ve cómo estas personas, para ser perdonados, tenía que arrepentirse primeramente y después de ser bautizado. Así que el perdón de pecado no se obtenía en el agua, en el bautismo, sino que a través de un arrepentimiento en la fe en Jesucristo. Por ejemplo, como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, aquí no habla que el bautismo limpia los pecados, sino que si confesamos nuestros pecados a Él, a Dios, Él nos perdona y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, es la muestra en la Escritura que se ve que el perdón de pecados se obtiene no en el agua, sino es a través de un arrepentimiento verdadero. Entonces la batalla de muchos predicadores es 1 de Pedro, ¿no? 1 de Pedro 20, 21 dice que el agua nos salva, ¿no? Lo que se debe entender es su contexto, está hablando de los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Desde el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el capítulo 4 está hablando de los padecimientos de Cristo. De hecho, la palabra bautismo no siempre significa bautismo en agua, tiene que ver con el contexto, ¿no?, de qué está hablando de la palabra bautismo, porque se utiliza para varias formas. La palabra bautismo no siempre es lo mismo. La palabra bautismo no siempre se refiere bautismo en agua. Y a veces sufrimiento, padecimiento, o ser bautizado en agua o en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces también se refiere el lavamiento de manos, lavamiento de cuerpos, todo eso es ese tipo que practicaban los judíos en aquel tiempo. Eso significa bautismos también. Así que no siempre, la palabra bautismo no siempre significa en agua. Hay momentos donde significa bautismo en el Espíritu Santo, no siempre significa agua. Ese es el problema de muchos predicadores, donde creen que la palabra bautismo siempre se refiere en agua. La palabra salvación no siempre se refiere a salvación del alma, sino que también a veces se refiere de ser librado de un peligro, ya sea de una enfermedad o de peligro, de un peligro de muerte, algo así, ¿no? Todo depende del contexto, todo depende del versículo, a dónde está metido. Aunque hable salvación o bautismo, tiene que ver con el pasaje completo para poder entender de qué está hablando. ¿Por qué utiliza la palabra salvación? ¿Por qué utiliza la palabra bautismo? ¿Se refiere a lo mismo del bautismo en agua o no? Y es lo que siempre se debe estudiar, porque a veces hay personas que no les interesa eso, mientras que encuentra esa palabrita y corren y ahí comienzan a decir, no, aquí dice y se acabó. Y no es así. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, purificado en el Espíritu, la cual también predicó el Espíritu en castidad. Por lo tanto, este pasaje donde muchos alegan que está hablando que el bautismo salva, y no es así, porque debemos recordar que en Génesis Noé no fue salvo por el agua. ¿Fue salvado por el agua? No, lo que vamos a entender es que Noé ya era salvo, él estaba dentro del arca. El agua era un juicio. Por lo tanto, Noé fue librado del peligro del agua. Fue librado del diluvio. Fue salvo por agua. Por lo tanto, no está hablando del bautismo, está hablando del sufrimiento de Cristo. Toma esta referencia de Génesis para hablar del juicio, del padecimiento de Cristo también. Por ejemplo, en el versículo 18 ya vimos que es Cristo hablando. Acá es el apóstol Pedro hablando de los padecimientos de Cristo, que a esto se refiere el bautismo.
por ejemplo, dice el versículo 18, ¿no? Vivificando el espíritu, cual también predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién era estos espíritus encarcelados que Jesús bajó y les predicó? Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron. Por lo tanto, ¿se das cuenta que en este pasaje, cuando los que dicen que el pasaje está diciendo que el agua salva, lo que está hablando el apóstol Pedro aquí, está citando el día de diluvio, en tiempos de Noé. Lo que está diciendo acá es que estas personas que murieron todos, Jesús cuando vino a este mundo y cuando estuvo muerto, antes de resucitar el tercer día, él bajó a los profundos de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quién era ese espíritu encarcelado? Personas que desobedecieron en los tiempos de Noé. Por lo tanto, las personas no fueron salvados por el agua. ¿Por qué no? Porque todos murieron. Todos murieron los que no entraron en el arca. Porque si te das cuenta acá, si dice que fueron salvos por el agua, entonces ¿por qué murieron? ¿Por qué murieron? Y los que entraron en la arca son los únicos que se salvaron. ¿Se dan cuenta que el pasaje no está hablando de que el agua los salvó? Nada de eso, ¿no? Sino que está hablando de los padecimientos de Cristo, que habla de un bautismo. Por ejemplo, acá el versículo 21, donde vimos ayer, dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero si te das cuenta, en paréntesis, para después retomar lo que él está hablando, pone en paréntesis como una pausa y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces no está hablando del bautismo, no está hablando del bautismo, del lavamiento de manos, de esas cosas que practicaban los judíos en aquellas épocas. Entonces lo que está haciendo aquí en paréntesis es para explicar que no está hablando del bautismo, no está hablando de los tipos de bautismo que practicaba Israel, que son el lavamiento de manos, todos estos tipos de prácticas, dogmas que impusieron. No está hablando de eso, porque dice enseguida, el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva. Si quitamos el paréntesis, dirá, por la resurrección de Jesucristo es la que nos salva, la que nos libra. Es por la muerte de Cristo es la que nos libra. ¿Por qué? Porque no está hablando del bautismo en agua. Porque si estuviera hablando del bautismo en agua, entonces está diciendo no quitando las inmundicias de la carne. Por lo tanto, si fuera el bautismo en agua, lo que está diciendo es que no quita el pecado. Pero ¿te das cuenta acá? No está hablando del bautismo en agua. Está hablando de los padecimientos de Jesús. Porque es lo que dice en el versículo anterior. 1 de Pedro 3, 18, 19, para llegar al versículo 20. Entonces lo que está diciendo, que Cristo padeció, está hablando de los padecimientos de Cristo, de su muerte, y que fue al centro de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Y quién son esos espíritus encarcelados? Eran las personas en tiempos de Noé, los que no pudieron entrar en el arca. Por lo tanto, el agua no era de salvación, el agua era un juicio de Dios. El agua, Dios mandó destrucción a los hombres. Dios utilizó el agua, el diluvio, para destruir estas personas. Por lo tanto, el apóstol Pedro aquí no está hablando que el agua salva, salvación del alma. De hecho, la palabra salvación aquí no se refiere a salvación del alma, se refiere a salvo de un peligro, salvo del diluvio. No está hablando salvación eterna, salvación del alma. No, eso no significa esa palabra, ¿no? Entonces está hablando del versículo 20, que los espíritus encarcelados son aquellos que desobedecieron una vez que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, 8 personas fueron libradas del peligro del agua. A eso se refiere el apóstol Pedro. 8 fueron salvadas, libradas del peligro de muerte por el diluvio, por el agua, porque ellos ya eran salvos, ya estaban adentro del arca. El agua no era para salvación, porque si fuera así, entonces ¿por qué murieron muchas personas? ¿Por qué murieron los que no entraron en el arca? ¿Por qué solamente se salvaron los que estuvieron adentro del arca? ¿Se dan cuenta que no está hablando de que el agua era para salvación? Así que vemos acá el versículo 21, cuando llega allá, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando del sufrimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo, de su muerte.
ahora nos salva, nos libra por la resurrección de Jesucristo. Pero en paréntesis, se pone una pausa acá, agrega algo el apóstol Pedro acá, antes de cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva, en paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne. Así que no está hablando de lavamiento de manos, ni tampoco está hablando del bautismo evangélico, que el libro de los Hechos, en el capítulo 2, no está hablando de eso, porque si estuviera hablando del bautismo en agua, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino que eso nos lleva a ser unas buenas personas. Si te das cuenta, no está hablando sobre del bautismo en agua. Por lo tanto, lo que está diciendo es, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Te das cuenta que la salvación está por la resurrección de Jesucristo, no por el bautismo en agua? Así que el apóstol Pedro se refiere al bautismo en agua, no. Se refiere al bautismo de los lavamientos de mano y todo el cuerpo que practicaba. Ninguno, porque esas cosas también son llamados bautismo. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino que eso nos lleva a ser unas buenas personas, ¿no? ¿Te das cuenta que cuando dice el bautismo que corresponde a esto, ¿de cuál? Del padecimiento y muerte de Cristo. Nos libra por la resurrección de Jesucristo. A eso está hablando el apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuál? Los sufrimientos de Cristo. Así que la palabra bautismo no se refiere en agua. Por ejemplo, en Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Así que la palabra agua no siempre... Sí, claro que sí, hermano, claro que sí. Permíteme. Permíteme. Acá está. Ahí está. Parece que ahí está. Yo creo que ya te llegó la invitación, hermano. Parece que ahí está, ¿no? Sí, hermano. Sí, le escucho, pero no veo la... ¿Me escucha? Bienvenido. Bien, Bienvenido otra bien. vez. Dios Gracias le por bendiga, visitar. hermano pastor. Gracias por visitar acá y estar, acompañar. Estamos ya terminando esto. De hecho, hoy vamos a tener un debate con el hermano, pero no sé qué pasó con ellos, ¿no? Pero no, ya estuvo, ya es mucho esto. No se preocupe, Bueno, vamos a finalizar esto y ahí lo que nos quedó nada más es de pasadita. Y pues, hermanos, bienvenido. Y pues ahí estamos hablando de esto, ¿no? Que la salvación y el Espíritu Santo no se obtiene en el agua, porque si fuera así, entonces el arrepentimiento, la confesión de pecado, la comisión de pecado, no es un requisito para salvación, sino que se encuentra en el bautismo en agua. Por lo tanto, no hay forma de mostrar, no se ve en ninguna parte en la Biblia, quien lo haya practicado, quien lo haya hecho. Solamente eso está en la mente, creo que de los católicos, y también en la mente de esas personas que creen que el bautismo es salva, ¿no? Tampoco estamos diciendo que no debe ser bautizada una persona. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que no es necesario el bautismo, sino que toda persona que cree el Evangelio y se arrepiente debe de ser bautizado, porque es un mandato, que es un sacramento, no es un mandato del Señor, que se debe de practicar a los salvos, no para ser salvo, sino a los salvos. Así que estamos viendo, ya finalizando el primer de Pedro 3, donde estamos viendo, hermano, de que está hablando del bautismo, está hablando del padecimiento de Cristo, está hablando de padecimiento y muerte de Cristo, que nos libra por la resurrección de Jesucristo, no por el bautismo en agua. A eso se refiere porque no nos basamos el contexto, no nos basamos por la palabra bautismo, porque la palabra bautismo puede tener mucho significado. Por ejemplo, antes de darte un poco para que nos aporte acá, nos comente, mi querido hermano, Isaías, ya vimos también que la palabra agua simboliza peligro, no siempre simboliza palabra, sino que también hay momentos, dependiendo del contexto, ¿no? Y en este caso está hablando, correcto. pasas por las aguas, yo estaré contigo, por los ríos no te negaré. Está hablando sobre eso, ¿no? Está hablando de un peligro, algo así, un padecimiento. En 1 de Pedro 1.3, cuando el apóstol Pedro comienza su carta, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según
según su grande misericordia, nos hizo renacer por una esperanza viva, nos hizo renacer por el bautismo, ¿no? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, aquí se ve que la persona ha sido renacido por Jesucristo, por su padecimiento, por su muerte, porque ahí está la salvación y la vida eterna, no por el bautismo. Y cuando llega el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada de los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, no mediante el bautismo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos posteros, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, si nos quedamos solo ahí en el capítulo 3, versículo 20-21, vamos a ignorar esto. Entonces vamos a creer que el agua, que bautismo significa bautismo, cuando la persona se bautiza en agua, que se obtiene la salvación ahí, pero no, lo que está diciendo el apóstol Pedro al comienzo, está hablando que la persona ha sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y cuando llega aquí en el versículo 9, dice, obteniendo el fin de nuestra fe, o porque hubiera dicho, obteniendo el fin de nuestro bautismo, que es la salvación de nuestras almas. Y no es así, sino a través de la fe encontramos la salvación para nuestras almas. Y en el capítulo 2 viene hablando también, este pasaje dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, lo que está hablando aquí es a través del sufrimiento de Cristo, porque en ese tiempo, recordemos que la carta fue escrita en tiempo de persecución. Entonces, ellos se estaban identificando con Cristo, ¿no? Así como Jesús padeció, hay que decir, sus pisadas, nos dio un ejemplo, todo eso. Entonces, el apóstol Pedro nombra bautismo, el padecimiento. Nombra bautismo, el padecimiento. Y la palabra salvación, acá, cuando utiliza aquí en el versículo 20, está hablando de ser librado del peligro. Así que, bueno, hermano, adelante, mi querido hermano. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien, claro, Okay, espero que sí. muy bien. Estoy muy de acuerdo con tu punto de vista en cuanto al bautismo. El bautismo no es como lo que hay mucho. Es un requisito para poder llegar uno a hacer la decisión de seguir al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y miramos que cuando Dios hizo la tierra, fue mediante agua y fuego. Entonces, por eso que el bautismo habla en términos de salvación, pero no es que el agua te salva. Yo creo que estaba leyendo el libro de Éxodo cuando Moisés sacó las personas en la tierra de esclavitud y el eterno Dios le dice que se fueran y ellos fueron salvados por Dios por el agua, no que el agua los salvó a ellos. No, el agua no salva, es el Dios el que salva. Es muy importante de ver nuestra cultura cristiana que estamos pegados a la historia de los antiguos, como por ejemplo los hebreos. Ellos nunca creyeron lo que están diciendo ellos, que el bautismo salva. Eso no salva. El que salva es Dios a través de los medios que Él nos ha dado. Y eso es muy importante entender eso, porque cuando las personas pues no conocen la escritura, van a pensar que el bautismo salva, el agua no salva, el que salva es el Dios Todopoderoso. Y claramente, ¿no? Muchas tribus se salvaron, pero que Dios los salvó, no que el agua los salvó a ellos. Entonces, por eso es que el agua no salva, es el Dios que salva. Y es muy importante de poder descifrar eso porque hay muchas personas que les cuentan cosas a la gente y se pierden, creen eso y eso no es verdad. El que salva es Dios. Estoy muy de acuerdo con la postura que usted tiene. Así que adelante, pastor, le voy a seguir escuchando más. Muchas gracias, hermano, por su aportación. Exactamente, pues me parece que ahí está Arratia. Pues si gusta entrar, Arratia, pues éntrale, ¿no? Yo creo que ahí estamos, está abierto. Si quieres entrar, aportar, yo creo que usted era el encargado del canal de Nueva Vida en Cristo. Y no sé qué pasó ahí, pero yo, como le dije al principio, yo no ando esperando los canales.
Yo estoy acostumbrado a estar por acá en compartir, así que si gustas entrar, pues éntrale, ¿no? Acá debatimos y compartimos con el hermano aquí. Así que, Arratia, ahí está la invitación por si gustas entrar. Sí, bueno, Qué, exactamente, hermano. qué Sí, sí, bueno, adelante. hermano. Sí, si él va a debatir con usted, yo voy a ser moderador. Si el reto quiere debatir conmigo, usted va a ser moderador. Así que no hay Claro, ningún problema. claro que sí, Ah, yo hermano. Claro. estoy, aquí estoy a su disposición. Y el tema que él quiera. Ay, nosotros no le buscamos lado. Claro que sí, hermano, claro que sí. Esperemos a ver si entra a Ratia y no. Bueno, entonces, lo que estamos viendo acá no está hablando de el bautismo en agua, ¿no? No estamos hablando, o sea, está hablando sobre de los padecimientos de Cristo, que utiliza la frase bautismo. Por ejemplo, la carta de los Hebreos también está hablando de unas cosas de los lavamientos de manos, está hablando, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo dice, por tanto, dejamos los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Doctrina de bautismo. Entonces, yo creo que acá podemos entender que no está hablando el bautismo en agua, los que habían practicado en el libro de los Hechos 2:38, sino que está hablando de la práctica judía, los que habían dogmatizado, que la costumbre judía en aquellas épocas, pues se lavaban las manos o el cuerpo para estar en el templo, para purificarse, ¿no? Entonces, de eso está hablando la carta de Hebreos diciéndole que esos tipos de doctrina de bautismos, de lavamiento, por ejemplo, en Hebreos 9:10, vuelve a recitar, dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. Está hablando de bautismo, lavamientos, abluciones. Por lo tanto, el apóstol Pedro acá no está hablando de estas cosas, ni está hablando del bautismo en agua que practicamos nosotros cristianos, sino que está hablando sobre el padecimiento de Jesús. Por ejemplo, eso lo estábamos también hace días que estuvimos acá, estamos compartiendo sobre la palabra bautismo, no siempre significa en agua, ¿no? Porque si fuera así, entonces hay que entender también que 1 Corintios capítulo 10 está hablando bautizarse en agua, ¿no? Pero cuando aquí se ve, está hablando sobre que Israel pasaron el mar y estuvieron bajo la nube. Por lo tanto, está utilizando la palabra bautismo o bautizados, pero no se refiere bautismo en agua. Entonces, tiene que ver con el autor, el contexto, todo eso, porque las personas a veces se confunden. Correcto. De hecho, ayer estuvimos compartiendo un poco de eso, citando unos pasajes donde mucha gente lo toma literal a lo metafórico, ¿no? A lo espiritual. Vimos Ujú. también que Mateo 20, hermano, vimos también Mateo 20, versículo 22, cuando habla de cuando Jesús le pregunta a su discípulo, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Este pasaje no está hablando del partimiento del pan, de la copa, no está hablando de eso. Y luego dice enseguida, y ser bautizado con el bautismo, que soy bautizado, y ellos dijeron, podemos. Entonces, este pasaje no está hablando del bautismo en agua, está hablando de los padecimientos, de soportar los padecimientos que vendría en Jesús. Entonces, este pasaje realmente no está hablando del bautismo en agua. De hecho, precisamente es lo que hace 1 de Pedro, capítulo 3. Está utilizando la palabra bautismo, pero no para referirse al bautismo en agua. Igual como estamos viendo acá, de 1 Corintios 10:2 y Mateo 20, versículo 22. Por ejemplo, también podemos ver acá en Hechos capítulo 1, versículo 5, donde dice que bautizados con el Espíritu Santo. Aquí ya no estamos hablando de nada, estamos hablando de ser sumergido en el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces, aquí utiliza la palabra bautismo. 1 Corintios capítulo 12 y 13 también, dice que todos fuimos bautizados, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Dan cuenta que el Espíritu Santo es el que nos bautiza, así que utiliza la palabra bautismo, pero no se refiere en agua. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estén revestidos. De hecho, este pasaje no está hablando del bautismo en agua, este pasaje está hablando del Espíritu Santo que recibieron. De hecho, esto tiene que ver con el capítulo, bueno, está hablando del capítulo 3, pero desde el versículo 1 y 2, cuando le pregunta, ¿cómo recibió el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? A eso se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bautizado en Cristo no se refiere al bautismo en agua, se refiere a las personas que han sido sumergidos a través del Espíritu Santo en Cristo. De Cristo esté revestido, porque de ser revestido, eso no está en el agua. De ser revestido tiene que ver con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos transforma, es el Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo, es el Espíritu Santo que nos hace ser nueva criatura, es el Espíritu Santo que quita nuestro corazón de piedra y pone el corazón de carne, es el Espíritu Santo
que mora en nosotros y reflejamos a Cristo, como dice Romanos capítulo 8, ¿no? Cuando dice el que tiene el Espíritu de Cristo, es de él, y nuestro espíritu refleja que tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, el pasaje de Gálatas 3:27 no se refiere el bautismo en agua, se refiere el bautismo en el Espíritu Santo, porque a eso está hablando el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, el capítulo 3. Nomás que hay algunos que toman este pasaje para decir que está hablando del bautismo en agua, y no está hablando del bautismo en agua. También quiero terminar con San Juan capítulo 3, versículo 5, cuando Nicodemo va de noche a buscar a Jesús, a preguntarle, ¿no? Que, oye, si tú eres tú, y si creemos que eres tú, y todo eso, y ya Jesús le dice, ¿no? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Este pasaje también es malinterpretado, donde muchos dicen que está hablando del bautismo en agua, y no es así. Jesús está hablando del bautismo acá, el que de no nacer del agua del Espíritu Santo, está hablando de la palabra, de la fe, del creer, porque si el pasaje se tiene que leer completo, se tiene que leer hasta el versículo 36. De hecho, no solo termina aquí, ni en el versículo 6 termina, sino que termina hasta el 36, porque Jesús está enseñando a qué se refiere el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, este pasaje de nacer, el que no naciere de agua, no se refiere el bautismo en agua. El que no naciere de agua y del Espíritu se refiere el creer en él, porque eso viene hablando, versículos 6, 7 y 8, y cuando llega el versículo 14, versículo 15 al versículo 6, empieza a dar más luz lo que está hablando. Así como la serpiente fue levantado en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todos aquellos que en él creen, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Exactamente de eso se trata. Creer en Jesús, poner tu confianza en Jesucristo, así como la serpiente que fue levantado en el desierto, así es necesario que Jesús iba a venir a morir, dar su vida, y para que todos aquellos que creyesen en él tengan salvación y vida eterna. Por lo tanto, nacer bajo el agua y el Espíritu Santo tiene que ver con creer en Jesús. Así que este pasaje no habla del bautismo en agua, porque no hay ninguna forma de que indique que está hablando del bautismo. De lo contrario, desde el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 viene hablando de creer en él. Desde el capítulo 7 también viene diciendo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7 viene hablando de creer en él. Desde el capítulo 6, cuando llega el que cree en él, pero bueno, ya empieza a utilizar las metáforas, a decir, yo soy el pan que descendió del cielo, todo eso, pero está hablando de creer en él está la salvación y la vida eterna. Así que este pasaje no habla del bautismo en agua, está hablando de creer en él, de creer en Jesús, poner tu confianza en él, que está la salvación y la vida eterna. Así que nacer del agua y del Espíritu Santo tiene que ver con creer en Jesús, y eso es nacer bajo el agua y el Espíritu Santo, como San Juan 1, 12 y 13. Adelante, mi querido hermano. No, es importante lo que has dicho. Eh, yo creo que tengo que ir hasta abajo, porque si vamos al libro de Levítica, donde los sacerdotes empezaron a hacer el bautismo, no era porque los sacerdotes lo estaban haciendo para ser salvos, sino que los sacerdotes estaban para purificar, porque ellos pues hacían muchos pecados. Recuerden que los hijos de Aarón y sí quemaron incienso, hicieron fuego extraño, y Dios les dio paliza a ellos. Entonces, podemos ver nosotros con mucha claridad que el agua nos salva, es el que sabe es Dios. Por ejemplo, nosotros vamos a Galatas, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. Mediante la fe en Cristo. Eso es importante entender, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, siguen revestidos de Cristo. Ok, muchas personas, así como usted lo dijo, no están en el contexto correcto. Depende de los contextos. Aquí lo que está hablando el autor de este gran libro es de que son los conocimientos. A través del fruto del Espíritu Santo nosotros podemos redimirnos, que estamos revestidos de Cristo. Pero ¿de qué está revestido de Cristo? De los mandamientos que le dio, para que nosotros podamos apagar los dardos que nos acecha casi en todo el tiempo.
Y usted leyó Mateo capítulo 28, 19, creo 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando. Ahí tiene un contexto diferente. Pero si ellos van a quedar en ese contexto de nada más de bautizo, como nosotros decimos en hebreo, mikvah, no, está el bautismo de creer, está ese bautismo del agua. Entonces, es un problema cuando ellos no entienden y ellos quieren enfrascar todas las calidades de bautismo que Dios ha presentado al ser humano y la quieren hacer uno y ellos creen querer todo en un solo lugar y esa es para perdición para muchos. Tenemos que nosotros permanecer lo que dice el contexto de la palabra que nos va a dar vida y vida en abundancia, pero nosotros sacamos textos fuera de contexto como lo han hecho ellos, por si están como están, y nosotros seguimos creciendo, y eso es muy importante. Y gracias a Dios, hermano, que estás evangelizando en México, estás haciendo una gran obra. Síguele, échale ganas como le hicimos nosotros, y que Dios pues siempre te ayude en este camino. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Vamos aprendiendo en el camino, Dios nos va dando luz a través de la Escritura, y yo creo que los que queremos servir, los que creemos en Dios y queremos creer con seguridad, vamos a la Biblia, ¿no? Porque hoy en día es tan fácil de creer a alguien, sí, ciegamente, y es tan fácil de caer en el engaño al no estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que la forma de poder cuidarse, la forma de protegerse de los engaños es a través de la lectura, a través de la escritura, ¿no? De la palabra de Dios. Porque luego hay mucha gente que con buenas intenciones enseñan, con buenas intenciones, pero equivocados. Entonces yo creo que lo correcto acá es ser humilde y reconocer, sí, cierto, estoy mal, sí, cierto, algo no cuadra aquí. Mejor es aceptarlo y Dios nos dará el entendimiento, ¿no? Entonces, es importante no soltar las escrituras, es importante esa parte porque mucha gente a veces creen algo, defienden algo de lo que le dicen su religión o lo que le han dicho. No se trata de eso, se trata de que nosotros somos responsables y culpables de lo que hacemos y somos responsables de esto, ¿no? De ir a la escritura como los de Berea, ver si es cierto lo que dicen por ahí, es correcto lo que enseña tal persona o no. Y hay que ser como los de Berea, ir a la Biblia, escudriñarlo, ver si es correcto esa creencia o práctica para poder participar y creerla, ¿no? Y si no, pues a lo mejor estamos siendo engañados. Bueno, entonces vamos a ver esto. La palabra salvación que habla acá en 1 de Pedro no está hablando de salvación del alma, sino que está hablando de salvación, salvo del peligro, como ahorita lo decía, ¿no? Porque utiliza la palabra sososo, se refiere de un peligro, algo físico. Entonces no habla de la salvación del alma, de algo espiritual. Y así viene hablando de muchas partes. Por ejemplo, de hecho yo citaba también Santiago 5:15, cuando dice, y la oración de fe salvará el enfermo. Esta palabra salvará no está hablando de la salvación del alma. Precisamente lo que habla en 1 de Pedro, capítulo 3, de que el agua salva o el agua lo salvó, no está hablando de que fueron salvos del alma, ¿no? O fueron perdonados pecados, no. No, por ejemplo, de hecho es la misma palabrita que se utiliza en 1 de Pedro, capítulo 3, de Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. De hecho, lo que está diciendo Santiago es, y la oración de fe sanará al enfermo. A eso se refiere, sanará al enfermo. No está diciendo, y la oración de fe salvará, salvará de su pecado, salvará la salvación del alma. No, está hablando de salvar, no de los pecados, no de su alma, no de algo espiritual, sino de la enfermedad. A eso se refiere. Entonces, eso es lo que se utiliza allá en 1 de Pedro. También citaba ayer, creo, en Mateo 9:22, de la mujer de flujo de sangre, donde viene a tocar a Jesús para encontrar sanidad. Le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, la palabra salvado o salvación no se refiere a salvación del alma, se refiere tu fe te ha sanado. La mujer fue sana desde aquella hora. Es la mejor traducción que se puede encontrar, ¿no? Entonces, está hablando de sanidad acá en esta parte. Entonces, mucha gente se confunde las palabras de salvación o salvado, sanidad o salvación. De hecho, tiene que ver con el contexto, porque a veces uno mezcla los pasajes
y piensa que es lo que está diciendo, lo que no está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 10:52 dice, el ciego Bartimeo, cuando pide sanidad, que le abran los ojos, dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿su fe le salvó del alma? No, tu fe te ha sanado, y enseguida recobró la vista. A eso se refiere esta palabrita, tu fe te ha salvado. A eso es lo que se utiliza ya en 1 de Pedro, que es salvado del peligro, en este caso, sanado, ¿no? O se ha librado de esa condición que se encontraba Bartimeo. Pero no se refiere a salvación del alma. Por ejemplo, también de los discípulos que estaban ahí en el mar, de la tempestad, los discípulos dijeron, Señor, sálvanos. Entonces no estaba diciendo, sálvanos del alma, sálvanos de nuestro pecado, no, sálvanos, líbranos de esta tempestad, ayúdanos. O sea, estaban pidiendo salvación del peligro de la tempestad, no salvación del alma. Entonces es la misma palabrita que se utiliza allá. Y así sucesivamente. Por ejemplo, también los 10 leprosos, allá cuando ya regresa uno, dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que se refiere es, tu fe te ha sanado. Entonces, eso hay que ubicarlo nada más, porque no siempre significa salvación, no siempre significa salvación del alma. A veces significa ser libertado de algo, de un peligro, en este caso, de una enfermedad. Entonces, si la salvación se encuentra en el bautismo, se recibe el Espíritu Santo, pues entonces Cornelio, el apóstol Pedro se equivocó acá, porque por lo que se ve aquí, Cornelio primeramente recibió el perdón, el Espíritu Santo, y empezó a hablar las maravillas de Dios, hablar en lenguas, y mandó ser bautizado. Entonces acá hicieron al revés, porque los que enseñan, los que defienden, dicen que para poder ser salvo y recibir el perdón de Dios, primeramente hay que ser bautizados. O sea, en el bautismo se encuentra el perdón de Dios y se recibe el Espíritu Santo. Y no es así. Con Cornelio no pasó. Con Cornelio, él primeramente, porque, por ejemplo, mire, en Hechos 10:14, cuando el ángel llega a la casa de Cornelio y le dice, manda a traer a Pedro para que venga, y dice el versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la pregunta, ¿qué fue lo que predicó el apóstol Pedro? ¿Acaso habló que en el bautismo está la salvación? No, el apóstol Pedro comenzó a predicar de Cristo, empezó a hablar de él. ¿Y qué fue lo que dijo? En el verso 42 dice que fue mandado a predicar a Jesús, que él es el que ha sido puesto por Dios después vivos y muertos. Y ya cuando llega el 43 dice que todos los que en él creyeren recibirá el perdón de pecado por su nombre. ¿Qué sucede en el verso 47? Recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon el mensaje del apóstol Pedro, entendieron que a través de Jesús estaba el perdón de pecado, que a través de él se encuentra la salvación, no a través del bautismo, porque es lo que se cumple lo que dijo en el versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y lo que le llevó a ser salvo Cornelio no fue el bautismo, fue el mensaje que escuchó de Pedro. Y Pedro no anduvo diciendo, bautízate para salvación, tienes que creer el bautismo para salvación. No, el apóstol Pedro estuvo hablando de Cristo, citando los profetas, citando los salmos, citando eso para argumentar de su mensaje, hablar de Cristo. Y ya cuando llega el versículo 43, él quería recibir el perdón de pecado. Ya en el verso 47, el apóstol Pedro, cuando ve eso, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Nos damos cuenta acá, esas personas habían recibido el Espíritu Santo y el perdón de pecado sin ser bautizados. Bueno, ya después se le mandó a bautizar. Por lo tanto, acá hay una contradicción, los que creen que se ocupa el bautismo para salvación, ¿no? Entonces, no, estamos diciendo que no es necesario, que no debe ser bautizado. No, sí, hay que bautizarse. Pero los que se bautizan son porque ya fueron salvados, justificados, santificados, han sido perdonados por Dios. Y se bautizan cumpliendo la ordenanza de Jesús. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cumpliendo lo que dicen en Mateo 28, ¿no? Hagan discípulos todas las naciones, bautizándolos. Y así, por ejemplo, en 1 de Corintios 1:17, el apóstol Pablo acá, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con salir de palabra, para que no se hagan a la cruz de Cristo. Por lo tanto, si el apóstol Pablo sabía que la salvación estaba en el bautismo, ¿por qué dice él, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio?
Si la salvación estaba en el bautismo, por lo tanto, Pablo no fue enviado a salvar gente por el bautismo, sino que él fue a predicar el evangelio no para salvación, sino que la salvación es por el bautismo. Entonces, así es el razonamiento de las personas que creen que a través del bautismo hay salvación. Pero Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio estaba y está la salvación, no en el bautismo. Por lo tanto, si la salvación está en el bautismo, el perdón de pecado está en el bautismo y se recibe el Espíritu Santo por el bautismo, entonces Pablo no fue enviado a salvar gente, sino que fue enviado a predicar el evangelio, no para salvación. Y no es así. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se dedicó a bautizar, sino que se dedicó a predicar el evangelio. Por ejemplo, el versículo 17, pues no me envió Cristo, donde vimos, ya donde está diciendo, pero cuando llega el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocido mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura del bautismo, ¿no? Lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la locura de la predicación del bautismo, no, por la locura de la predicación del evangelio. Y cuando llega el versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, sí, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Así que él fue enviado a predicar a Cristo crucificado para salvación de las personas. Él no andaba predicando el bautismo para el perdón de pecado, para salvación, no. Él mandó a predicar que se arrepintiesen para salvación de la gente. Por ejemplo, también Hechos 13:47, dice este pasaje, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, el apóstol Pablo fue enviado para dar el mensaje de salvación a las personas, predicando el bautismo, no, predicando el evangelio, porque en su primer viaje misionero, él predicaba el evangelio. Cuando llega a Tesalónica, citando las escrituras, predicando a Cristo para salvación. Cuando llega a Berea, predicaba a Cristo. Cuando llega a Corinto, predicaba a Cristo. Cuando llegó a Filipo, predicando a Cristo. Cuando llegó en Atena, predicando a Cristo. Y así sucesivamente, su primer viaje misionero hasta su cuarto viaje misionero, predicando a Cristo para salvación, arrepentimiento para salvación. Entonces, no hay forma de decir, ¿no?, de que el bautismo salva. Si es así, ¿por qué no predicaba el bautismo? Sino que él decía que a través de Jesús, a través de la fe, a través del arrepentimiento, está la salvación y el perdón de pecado. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, donde dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual así mismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, sino que dice en vano. Por lo tanto, la salvación, los corintios fueron salvos por la predicación del evangelio, no por el bautismo. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es el bautismo. Las buenas nuevas de salvación para el hombre pecador es Cristo, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Salvador que perdona, el que justifica, el que santifica, es Jesús. Por lo tanto, no el bautismo, no el bautismo. Por ejemplo, ahí vimos en Hechos, estamos hablando de Hechos 17:3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto era lo que predicaba el apóstol Pablo cuando entraba a la sinagoga, predicando Cristo para salvación, no predicaba el bautismo para salvación. Así que me parece que no es sostenible eso. Hermano. Wow, es tremendo. Pastor, ya es tarde aquí, no puede ser mucho ruido, Dios le bendiga, y en otra ocasión lo hacemos. Está muy tarde conmigo, Dios le bendiga, cuídese mucho. Igualmente, hermano, cuídese mucho, muchas gracias por estar acá un rato y bendiciones, y ahí estamos compartiendo cuando usted tenga oportunidad. Dios le bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Muy bien, vamos a ir cerrando nuestro tema el día hoy en esta noche. Así que eso era la predicación para salvación. De hecho, el arrepentimiento es para perdón de pecado. ¿Cómo lo mostramos? Mateo 3:6 dice, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y no se puede confesar si no hay arrepentimiento. Por lo tanto, esa confesión de pecado surge a través de un arrepentimiento verdadero. Y esta confesión o este perdón de pecado no se obtiene en el agua. ¿Acaso cuando una persona es bautizada se encuentra el perdón de Dios? Bueno, mucha gente cree en eso, ¿no? Pero se dan cuenta que no es así. Las personas, para ser bautizados, confesaban sus pecados, porque Juan les decía,
arrepiéntense para el perdón de pecado. Por lo tanto, las personas se arrepentían y confesaban sus pecados para el perdón de pecado, y así eran bautizadas esas personas. Como ya vimos también otras personas más que eran perdonados sin ser bautizados, ¿no? Y claro, no estamos diciendo que no debe de bautizarse las personas, deben de bautizar cuando ya son perdonados. Vamos a ver, como vimos en Gálatas, el Espíritu Santo se recibe por la fe. El Espíritu Santo no se recibe por las obras, no se recibe por el bautismo, de ninguna manera. Ya vimos todos esos pasajes, ya vimos todos los pasajes. Así que en Efesios también, por ejemplo, en Gálatas 3:27, este pasaje, tanto como el versículo 26, no está hablando que el bautismo en agua es para recibir el Espíritu Santo. De hecho, la carta de Gálatas, cuando se escribe esto, está hablando sobre del Espíritu Santo que recibieron por haber oído con fe. Y cuando llega el versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, la persona que está revestido de Cristo no es por el bautismo en agua. Una persona que es revestido de Cristo es porque es nueva criatura, y la nueva criatura surge cuando una persona hay arrepentimiento, cuando una persona hay un cambio de corazón, de piedra a carne, cuando una persona refleja el Espíritu Santo, cuando la persona es nueva criatura, cuando la persona ha nacido bajo el agua del Espíritu Santo, refleja a Cristo, está revestido en Cristo. Y eso no sucede en el agua, porque el agua no tiene poder de cambiar el corazón, el agua no tiene poder de regenerar la persona, sino que es la obra del Espíritu Santo que hace en la persona. Por ejemplo, ahí donde estamos viendo Gálatas 3, le está diciendo, se le predicó el Evangelio muy claramente, y cuando llega el versículo 2 dice, eso solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y claro que es por fe. Y cuando llega el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Este pasaje no está hablando del bautismo en agua. Este pasaje está hablando de que las personas fueron sumergidos por el Espíritu Santo. Por eso son revestidos en Cristo, porque en ellos ya mora el Espíritu Santo y puede reflejar a Cristo en su vida. Por lo tanto, el agua no te hace reflejar a Cristo. Por ejemplo, Simón, el mago, que fue bautizado y no reflejó a Cristo en su vida. De hecho, el apóstol Pedro dice, yo veo que estás en oscuridad, estás en maldad, en tu corazón, arrepiéntate, a ver si Dios te perdona. Si te das cuenta, Simón el mago fue bautizado, pero no fue salvo, fue bautizado y estaba todavía en oscuridad, estaba en pecado toda esta persona y no reflejó a Cristo. ¿Te das cuenta? Que eso sucede cuando viene el Espíritu Santo en la persona, no por el bautismo, sino por la fe. Y la fe viene por el Evangelio, como dice Romanos 10:9 hasta el versículo 17. La fe correcta, la fe verdadera que lleva la convicción de pecado, la fe verdadera que lleva el arrepentimiento, la convicción de pecado, la confesión de pecado, que lleva la salvación, es el Evangelio verdadero, el Evangelio correcto. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente y tiene convicción de pecado, y confiesa sus pecados ante Dios voluntariamente, esta persona es porque ha escuchado el Evangelio verdadero que es para salvación. El Evangelio es Cristo, el Evangelio no es el bautismo, el Evangelio no es la iglesia, el Evangelio no es el pastor, el Evangelio no es el sacerdote, la iglesia, no. El Evangelio es Cristo, que en Él está el perdón de pecado. El Evangelio es que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese es el Evangelio, que cree en Él está el perdón, el pecado, la salvación, la justificación, la santificación. En Él está la vida eterna. Ese es el Evangelio. Es Cristo que murió, que pagó el precio de nuestro pecado. Al que no cometió pecado se hizo pecador por nosotros. Ese es el Evangelio. Que cuando no había forma de ser salvo, a su tiempo murió por los impíos, dice Romanos 5:6. Ese es el Evangelio. Que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Gálatas 1:4 también. Lo que dice, ¿no? Que Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. De hecho, Gálatas 1:4, y hace 1 Timoteo 1:10 y 15, es lo que viene hablando. Ese es el Evangelio, como San Juan 3:16, son los pasajes que forman parte del Evangelio. Así que el Evangelio no es el bautismo. Ya vimos que el apóstol Pablo no predicaba la doctrina del bautismo, predicaba a Cristo crucificado. Y por eso Dios le plació salvar a las personas por la locura de la predicación del Evangelio. Predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta que la salvación y recibir el Espíritu Santo no es por el bautismo? Cristian Mejía, querido hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá, mi querido hermano Cristian Mejía. Bendiciones, hermano. Gracias por acompañar.
Así que en Gálatas 3:27 no habla del bautismo en agua. Efesios 1:13. Este pasaje es muy claro y muy conocido, este versículo. Nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿A qué se refiere habiendo oído la palabra de verdad? ¿Acaso se refiere al bautismo, la iglesia, la persona? No, se refiere a Cristo. El mensaje, la buena nueva, la buena noticia de salvación. Y la buena noticia de salvación es Cristo, que eres el Salvador del mundo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la buena noticia de que el hombre, primeramente, el hombre está muerto en su delito y su pecado. El hombre no es hijo de Dios, es creación de Dios. El hombre está separado de Dios, que a través de su pecado que tiene lo va a llevar a condenación. Por lo tanto, está muerto en su delito y su pecado. Y por cuanto pecó, está destituido de la gloria de Dios. Y si muere con ese pecado, irá al infierno. Mala noticia. Y la buena noticia es que vino un hombre hace 2000 años. Este hombre vino a llamar al arrepentimiento a las personas, pidiendo que creyese en él. Al creer en él, podía obtener la salvación. Pero para ser salvo la persona, Jesús tuvo que pagar el precio de su pecado a esta persona. Porque el pecado de la persona demandaba juicio, castigo. La paga del pecado es muerte. Y todas las personas habían pecado, todos nosotros habíamos pecado. No nacemos con pecado, el pecado se comete. Todos habíamos cometido suficiente pecado para no ser hijo de Dios. Habíamos cometido suficiente pecado para ir al infierno. No ocupábamos de tener el pecado original. No ocupábamos el pecado de nuestros padres. No ocupábamos el pecado original para ir al infierno. Suficiente pecado habíamos cometido para ir al infierno. Como dice allá en Apocalipsis 21, versículo 8, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los idólatras, ni estos no van a entrar al reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 también, donde dice que ni los injustos van a llegar al reino de Dios. No erráis. Ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ninguna de estas personas va a entrar al reino de los cielos. Exactamente, mala noticia para la condición de la persona. Porque no hay justo ni aún ni uno. Pero la buena noticia es que vino alguien hace 2000 años que no tenía ningún pecado, era santo, justo. Él se hizo pecador por nosotros, cargó el pecado de la persona. Dice Isaías 53, versículo 5 en adelante, Él llevó el pecado de todos nosotros, pagando el precio de nuestro pecado. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecador. Que nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, es la buena noticia para salvación de la persona, no el bautismo. Por lo tanto, es Jesús el que pagó. Jesús es el que murió por nuestros pecados. Jesús es el que resucitó el tercer día para nuestra salvación. Y por eso Él demanda, arrepiéntense para salvación. El arrepentimiento surge cuando una persona cree. Primeramente se sabe pecador. Y deposita su confianza en el Salvador del mundo. Y cuando deposita su confianza en el Salvador del mundo, esta persona le pide perdón a Dios, le pide perdón. Y Dios perdona ese corazón contrito y humillado. Lo perdona, lo limpia y le da su espíritu, lo santifica, lo justifica y lo adopta como hijo de Dios. Y de ahí la persona es salva. No por obras, no por el bautismo, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe que produjo arrepentimiento y convicción de pecado. Por lo tanto, la buena noticia, el evangelio es Cristo. Y a veces hay personas que no entienden esa parte, ¿no? Hay personas que se hacen bolas y creen que el evangelio es esto. No, el evangelio es Cristo, se acabó. El evangelio es Cristo, que en Él está el perdón de pecado. Que todos los que creyesen en Él encontrarían la salvación. Que en Él está la justificación. Que Él murió por tus pecados. El santo, el justo, el Cordero de Dios, el santo. Ese es el evangelio, pero que demanda arrepentimiento para salvación. Demanda arrepentimiento. Es la buena noticia. Una es la condición de la persona y la buena noticia que es el evangelio y lo que demanda para salvación de la persona. ¿Qué demanda? Arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente, Dios lo perdona y lo salva, porque en el arrepentimiento está la comisión de pecado, la confesión de pecado y recibe el perdón de Dios, ¿no? Por lo tanto, ese es el evangelio es Cristo. El evangelio no es el bautismo, el evangelio no es esto ni aquello. El evangelio es Cristo, es el Salvador. De hecho, es una buena noticia. Y esta buena noticia es para aquella persona que se encuentra en esta condición. ¿De cuál condición? Muerto en su delito y pecado. Mala noticia, si muere con ese pecado, no irá al purgatorio. Porque el purgatorio no existe, es un invento de la Iglesia Católica Romana. Si muere una persona en pecado, mala noticia, irá al infierno, se acabó el asunto, no hay forma de que salga ya. Pero la buena noticia es que alguien vino hace 2000 años, derramó su sangre para remisión de los pecados, derramó su sangre
para que la persona pudiera ser limpiado de sus cochinos pecados. ¿Y qué es lo que Dios pide? Arrepentimiento para salvación. Ese es el evangelio, ¿no? Entonces, cuando dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, una persona que oye el evangelio de verdad, cuando oye la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se recibe en el bautismo. El Espíritu Santo se recibe por haber oído y creído. La fe te salva. El arrepentimiento te lleva a salvación. Cuando una persona es salva, es porque creyó, porque ya fue justificado, santificado, porque te lleva a ser salvo la fe. La fe produce esto: arrepentimiento, convicción de pecado, que lo lleva a confesar sus pecados ante Dios. Y claro que se bautiza, no para ser salvo, no para recibir el Espíritu Santo, sino porque ya fue salvado, porque ya recibió el Espíritu Santo, y se bautiza para cumplir el mandato de Jesús. Por lo tanto, aquí no está enseñando que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Está hablando que el Espíritu Santo se recibe haber oído, haber creído, oído el Evangelio de nuestra salvación. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que es el Espíritu Santo que nos lava? Que fuimos regenerados, no por el bautismo. Nosotros no hicimos ninguna obra de justicia. Por lo tanto, el bautismo es una obra de justicia. ¿Te das cuenta que la salvación, el perdón de pecado y el Espíritu Santo no se recibe por el bautismo? No hay forma de mostrarlo. Y 1 Corintios 6:11 también es lo que está enseñando. Dice, esto era algunos, mas ya habéis sido lavados por el bautismo. No. ¿Ya habéis sido santificado por el bautismo? No. ¿Ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios? ¿Te das cuenta? Aquí la persona fue lavada de sus pecados, la persona fue santificada, la persona fue justificada en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, no por el agua, no por el bautismo en agua. ¿Te das cuenta que el agua no justifica? El agua no santifica. En el agua no sella. En el agua no se recibe el Espíritu Santo, sino que a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, se recibe el Espíritu Santo. Creo que ya con eso cerramos hoy en esta noche lo que venimos hablando, que el Espíritu Santo se recibe por la fe. La salvación es por la fe. Por lo tanto, cuando alguien dice que en el bautismo salva, entonces, ¿dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda la convicción de pecado? ¿Dónde queda eso de pedirle perdón a Dios para salvación? Si el arrepentimiento y la confesión de pecado no es un requisito para salvación o para el perdón de pecado, y si es el bautismo, entonces el arrepentimiento y la confesión de pecado es un medio que te lleva a ser bautizado para recibir el perdón. Pero eso no se encuentra en ninguna parte en la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 16, salvación por el bautismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así, muchísimos pasajes podemos encontrar. En Mateo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Así que lo que está diciendo acá en este pasaje Jesús, cuando está celebrando va a celebrar la cena, él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Y para qué es tu sangre? Para el nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, no el bautismo, sino por la sangre de Cristo fuimos redimidos nosotros, fuimos comprados, fuimos libertados por la sangre de Cristo, porque por la sangre, eso era lo que se demandaba. Sin remisión de sangre, no hay remisión de pecado. Y Cristo derramó su sangre para remisión de los pecados, y no por el bautismo. Colosenses 1:14, aunque tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te das cuenta acá? No habla del bautismo. Está hablando de que Cristo derramó su sangre, su obra redentora, allá en la cruz de Calvario. Está la salvación y el perdón de pecados, no en el bautismo. Así que Colosenses 1:14, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Hebreos 9:14,
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Te das cuenta? La carta de los Hebreos está diciendo que la sangre de Cristo, por cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Aquí no habla de que el bautismo limpia los pecados, así como ya vimos en 1 Corintios 6, 11. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, no por el bautismo. El perdón de pecados por la riqueza de su gracia, no por el bautismo. Por ejemplo, en San Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia, los pecados pasados. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo el pasaje es para propiciación por medio de la fe en su sacrificio, no por el bautismo. Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en el bautismo, no, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, a través del sacrificio de Jesús, porque eso fue lo que dijo allá en Mateo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, no por el bautismo en agua. El bautismo en agua es un mandato, es una ordenanza, que son dos sacramentos, bautismo y partimiento del pan, es lo que celebra la iglesia, no para ser salvo. Así que los salvos celebran el bautismo y el partimiento del pan. Los que no son salvos no deben de ser bautizados, ni tampoco deben de participar en la cena del Señor, el partimiento del pan. Así que solo los salvos. Así que no nos bautizamos, no nos participamos en la cena del Señor para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. Y por eso son sacramentos dados a la iglesia. Y la iglesia está conformada por personas salvas. La iglesia no está conformada por personas que serán salvos, que serán perdonados. No, no, no. La iglesia está conformada por personas salvas, como dice allá en Hechos 2, 41 y 47. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y este perdón de pecado dónde estaba? ¿En el bautismo? Claro que no. El que te perdona es Dios cuando te arrepientes, cuando confiesas tus pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándole el medio y clavando en la cruz. ¿Te das cuenta que el perdón de pecado, eso sucedió en la cruz de Calvario? No en el bautismo, sino que Dios demanda ese arrepentimiento y confesión de pecado para ser perdonado. Dice Hechos 10:43, de este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que creyeren recibirá el perdón de pecado por su nombre. No todos los que se bautizan, sino que todos los que creyeren. También, ya vimos Hechos 26, versículo 18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. No habla del bautismo, sino que habla a través del mensaje. Así que ya vimos que el bautismo no regenera, porque vemos acá como Cornelio, primeramente él fue salvo, recibió el perdón de Dios, recibe el perdón de Dios, recibe el Espíritu Santo, al final se bautizó. No es a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo, el perdón de pecados, sino que a través de la fe en Jesucristo. Eso lo podemos ver ahí en Hechos 10:14, en adelante hasta el versículo 47. Así como si Simón, como estuvimos hablando hace rato, Simón creyó, fue bautizado, pero el apóstol Pedro le dijo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Eras salvo? Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que fue bautizado, que era salvo, que supuestamente que en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, la regeneración, el corazón de piedra es cambiado a corazón de carne, ya tiene el Espíritu Santo, hay temor en su corazón, tiene el Espíritu Santo, y el apóstol Pedro le dice a esta persona que fue bautizada, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta persona todavía estaba en prisión de maldad, por lo tanto todavía estaba en la esclavitud del pecado, era esclavo del pecado. Por lo tanto esta persona no era libre, no era salvo, porque Jesús dijo que la salvación, el Hijo del Hombre, liberta a los que son esclavos del pecado. Y este hombre Simón, que fue bautizado, no era garantía su bautismo, no era garantía de que era o que podía ser salvo. Nos damos cuenta, este hombre que fue bautizado, pero su corazón no era recto, Luego dice el versículo 3, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Te das cuenta que el bautismo no lo salvó? El bautismo no lo regeneró. El bautismo no le llevó a dar libertad. ¿Qué es libertad? Salvación significa ser puesto en libertad. Alguien de que es esclavo. En este caso éramos esclavos del pecado y Jesús nos dio esa libertad. Nos sacó de esa esclavitud del pecado a través de un arrepentimiento genuino, comisión de pecado, nos dio el Espíritu Santo y nos perdonó, nos arrepentimos, todo eso. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Y este hombre fue bautizado y todavía estaba en prisión de maldad. ¿Se dan cuenta ustedes que el bautismo no es garantía de salvación? No es garantía de tener el Espíritu Santo, sino que tiene que ver con el arrepentimiento verdadero, que una persona ha sido regenerado, se puede entender que es salvo, porque muchas personas se bautizan sin ser salvo. Muchas personas se bautizan aún sin tener frutos dignos de arrepentimiento. Así que el bautismo no es garantía, el bautismo no es señal de que es salvo una persona, no es señal. Así que para poder saber que esa persona fue salvo, es porque escuchó el evangelio verdadero, hubo arrepentimiento genuino en su corazón, hubo quebrantamiento en su corazón, reconociendo su pecado, reconociendo al Dios Santo, buscando el perdón de Dios, como dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no ha oído? ¿Cómo irá si no hay quien les predique? ¿Cómo predicar si no hay quien les envíe? Con hermosos los pies que anuncia el evangelio, pero no todos entendieron, no todos creyeron, no todos obedecieron. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe correcta que lleva a invocar el nombre de Dios tiene que ver con el evangelio verdadero. La persona que invoca el nombre de Dios, como dice en Romanos 10:9 y 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso sucede cuando una persona oye el evangelio verdadero, produce arrepentimiento genuino en su corazón, porque ha creído de corazón, y invoca el nombre de Dios para ser salvo. Y este hombre, Simón, fue bautizado también, creyó y se bautizó, pero esta persona estaba en prisión de maldad, de amargura, impresión de maldad. Así que el bautismo no es sinónimo de salvación. Y menos de los niños, ¿no? Porque los niños ni siquiera asoman acá. Bueno, entonces los niños no ocupan el bautismo. No, los niños no ocupan el bautismo. Los niños ni siquiera saben lo que hacen, ni los padres. Hay padres que no saben ni lo que hacen, ¿no? Simplemente siguen una tradición de sus padres, porque la iglesia lo dice y se acabó. Entonces las personas creen a ciega, ¿no? A la iglesia, a la religión. Si la religión dice esto, la gente lo cree a ciega. Órale, pues, si dice el padrecito, dice el catecismo, si la iglesia dice eso, pues hay que creerle. Sí, pero ¿cómo sabes que te están diciendo la verdad? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes de que te están engañando? ¿Cómo lo sabes? Nunca vas a saber. Porque hay personas que no toman el tiempo de investigar, saber qué fue lo que pasó hace tiempo, qué es lo que están haciendo, y esa enseñanza, ¿dónde se basan? Porque hay personas que toman pasajes bíblicos para decir, mira, aquí dice, sí, pero eso significa o no significa. Vamos a cerrar viendo cómo en Hechos capítulo 8, versículo 35, el eunuco fue bautizado, dice en este pasaje, dice que le anunció el evangelio de Jesús. Recordemos que el evangelio es una buena nueva para salvación. Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Era lo que impedía para ser bautizado, creer. Así que un niño no puede ser bautizado porque necesita creer. Pero por la fe de los padres, no, eso no aplica eso, no, eso no aplica. ¿Qué se debe de predicar para que las personas se conviertan, sean salvas? Predicar a Cristo crucificado, llamarlos al arrepentimiento para salvación, llamarlos al arrepentimiento para reconciliación con Dios, para tener paz con Dios, para ser justificado, para ser salvado. Tiene que creer que en Jesucristo está la salvación y la vida eterna. Y lo que demanda para salvación
es arrepentimiento. Si la persona entiende eso y atiende el llamado del arrepentimiento, la persona puede ser salva y se puede bautizar, ¿verdad? De lo contrario, si la persona no atiende el llamado del arrepentimiento, aunque se haya bautizado de niño, aunque se bautice de grandote, pero si la persona no ha entendido, si la persona ha rechazado el evangelio, todo lo demás no sirve. Puede estar dentro de una iglesia, cualquiera que sea, católica, evangélica, pero si la persona no ha atendido el llamado del evangelio, que es el arrepentimiento, esta persona no es salva. Esta persona no tiene el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo, a través del evangelio, se obtiene la salvación, el perdón de pecado, la justificación, la santificación y el sello, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, puede reflejar a Cristo, si es verdad, refleja a Cristo, porque el Espíritu, nuestro Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, dice el pasaje. Por lo tanto, demanda arrepentimiento, arrepentimiento. Así que terminamos hoy en esta noche sobre este tema, que ya no vamos a repetir este tema, ya hasta aquí se acabó. Nuestro amigo Arratia, yo no sé qué pasó con él, él iba a arreglar sobre el canal de unos hermanos de hoy, y yo no sé qué pasó. Yo estoy esperando, ¿no?, a que manden el link para poder entrar en el programa, pero ya vi los hermanos que están transmitiendo. El canal no es mío, el canal es de unos hermanos, y ahí donde íbamos a debatir, yo no sé qué pasó. Supuestamente Arratia era él que se iba a encargarse de quedarse de acuerdo con ellos, ¿no?, con los hermanos. Y me parece que Arratia me anda aventando a mí la pelota cuando él era el responsable de llegar a un acuerdo con los hermanos para poder estar ahí en su canal y poder debatir, ¿no? Así que yo no ando huyendo a esta persona. Cuando quiera entrar acá en Facebook, pero Arratia, recuerda que tú dices que acá te contaminas. Así que no vuelvas aquí en Facebook porque te contaminas, ¿no? Porque acá estamos nosotros los pecadores, los impuros, acá estamos acá. Somos los de Facebook, acá somos impuros, ¿no? Supuestamente que tú eres inmaculado, y acá hay pura contaminación, según Arratia. Por eso él no quiere debatir, no quiere entrar acá en Facebook, porque es el ungido de Dios y no quiere contaminarse acá con nosotros. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana con un tema, con otro hermano, a ver si, pero eso va a ser acá en Facebook. Esperamos que pueda él también entrar, porque también a veces surgen cosas ahí que no se espera, y pues a veces no se puede, ¿no? Pero bueno, ahí andamos compartiendo ahí, esperando que sea de bendición y de mucha ayuda para aquellos que han de ver esta transmisión, y así los que estuvieron acá, los hermanos, los que están todavía y los que ya se fueron, pues que Dios los bendiga. Gracias por acompañar acá, porque lo que queremos es compartir esto, ¿no? Es compartir esto del mensaje, porque a veces hay pleito ahí, ¿no? Que no significa eso, que esto sí, que esto no, pero solamente hay que leer la escritura nada más, hay que leer, y Dios es el que nos ayuda a entenderlo. Por lo tanto, muchas gracias, y que Dios sea en cada uno de ustedes, que el evangelio se siga predicando para salvación, que eso es lo más importante, el evangelio sea para salvación. Porque si el evangelio no se predica, las personas simplemente serán religiosos, seremos religiosos, nada más ir a una denominación o una religión, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que las personas sean salvos y entiendan? Necesitan el evangelio. Eso fue lo que mandó Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No a través del bautismo de niño, ¿no? Porque ahí están los católicos, se confunden y creen que Mateo 28 está hablando del bautismo de niño. No, no está hablando de eso. De hecho, ni siquiera se asoma el bautismo de niño. Así que Marcos 16, predicar el evangelio. Lucas 24, arrepentimiento y perdón de pecados. 1 Corintios 1:21, Dios le agradó salvar por la predicación. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. 1 Corintios 15:1 al versículo 3, el evangelio es para salvación. Así que ahí está la evidencia de que las personas fueron salvos por la predicación del evangelio, no por el bautismo. Romanos 10:9 en adelante habla que si crees de corazón, una persona puede ser salvo invocando el nombre de Dios, invocando al Salvador del mundo. Así que la justificación es por la fe, la santificación es por la fe,
justificación, paz con Dios, salvación, recibir el Espíritu Santo, la reconciliación, ser hijo de Dios es a través de la fe en Jesucristo, no a través del bautismo. Así que la salvación es por gracia y no es por obra. Por lo tanto, hoy en esta noche, hasta aquí llegamos. Esperando que sea de ayuda a aquellos los que estuvieron acá con nosotros. A ver, Bueno, muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.